Bien, y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos registrada en el libro a los Romanos, el libro de Romanos, o la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Y allí dice algo muy importante, querido amigo y amiga que me escucha. Allí dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repito esa última parte del versículo. Quiero enfatizar esa parte. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. El que no tiene el Espíritu de Cristo, sea el Espíritu de Dios, la Biblia nos dice que no es de él. O sea, no es oveja de su rebaño. No es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y si no es un hijo de Dios, no va a heredar el reino de Dios. Está fuera del reino. Lo importante entonces es tener el Espíritu de Cristo morando en tu vida, el Espíritu Santo. Déjame contarte una historia de un hombre que vendía globos de colores en el parque y tomaba los globos y los llenaba de gas y soltaba algunos para que el viento se los llevara y subían. Entonces un muchachito negrito vino y le hizo la pregunta al señor de los globos. Le dijo: señor, ¿y si tú sueltas uno negro también sube? A lo que el señor le dijo: sí, hijo, los globos no suben por el color, sino por lo que llevan dentro. Y así, querido amigo, los que van a heredar el reino de Dios y los que son herederos de la salvación son los que adentro tienen el Espíritu de Dios. Eso es lo que los va a hacer subir con el Señor a las mansiones celestiales. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Entonces, tan importante es tener el Espíritu de Dios. Ahora, para tener el Espíritu de Dios tiene que venir a Cristo. No hay otra manera. El Espíritu de Dios no se da que porque alguien es religioso. Entonces los budistas y los musulmanes, todos tendrían, la mayoría de gente religiosa, todos tendrían el Espíritu de Dios, pero por religión no es que se da el Espíritu de Dios, son a los que vienen a Cristo con un corazón arrepentido, queriendo caminar con Él. Vemos en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37, que el Señor se levantó en una fiesta judía. En medio de una fiesta judía, se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice algo importante, dice: esto dijo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo, porque aún no había sido dado. Cristo tenía que ir a la cruz primero para que la promesa del Padre se cumpliese, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, descendiera sobre los creyentes. Es el Espíritu de adopción que dice Gálatas 4:6. Es el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y para recibir el Espíritu de adopción tenemos que ser engendrados por Dios. Lo que el Señor dijo:
Lo que es de la carne, carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el nacimiento del Espíritu, recibir el Espíritu de Cristo. Pero para recibir el Espíritu de Cristo hay que venir a Él, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, si nunca vienes a Cristo, nunca eres engendrado por Dios. Y para recibir el Espíritu de Cristo tienes que venir a Jesús queriendo cambiar, arrepentido. Por eso Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de voluntad de varón, ni son nacidos de sangre, sino de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que ser engendrado por Dios. Y para ser engendrado por Dios, lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3, el nacimiento del Espíritu. Para nacer del Espíritu tienes que venir a Jesucristo. Él es el que engendra, el que llena del Espíritu, el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Has venido ya a Cristo? El hombre que no tiene a Cristo está bajo una sentencia de muerte, bajo una sentencia de condenación. No le pertenece el reino de Dios. No le pertenece el regalo de la vida eterna que Cristo tiene para el creyente, para el que lo sigue. Dice la Biblia que el que no tiene a Cristo, dice Efesios 2:12, está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dos cosas que no tiene el que no tiene a Cristo. No tiene a Dios y no tiene esperanza. Su esperanza será cortada cuando tome el último suspiro de su vida en este mundo terrenal. Su esperanza será cortada cuando respire en este mundo por última vez. Descenderá al abismo. No importa que tenga religión, porque el tener religión no es ser engendrado por Dios. El tener religión no implica que hayas nacido de Dios. El tener religión no implica que vayas en el camino de la vida rumbo al reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos eran religiosos y religiosos a morir. La estampa de alguien religioso, los fariseos. Todo se veía muy religioso con ellos. Sus vestiduras largas, todo lo que se ponían, todo lo que hacían, muy religioso. Y el Señor le dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? No se trata de ser religioso para heredar el reino de Dios. Se trata de venir a Cristo para ser engendrado por Dios, para nacer de nuevo, para ser heredero del reino de los cielos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, punto. La palabra de Dios no miente. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no eres de Él, vas camino al abismo, estás perdido. Porque la Biblia dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y luego nos dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, hablando de la vida eterna. No tiene esperanza y no tiene a Dios. Y si tú no has hecho una decisión de arrepentirte y de venir a Cristo para caminar con Él en este mundo en una fe sincera, estás perdido, vas rumbo al abismo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, dijo el Señor.
y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14, allí lo encuentras. El hombre sin Cristo está perdido, con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Porque la paga del pecado es muerte, dice Ezequiel 18:4. Lo dijo el Señor, muerte para el alma. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice la Escritura en Santiago 5:20, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. ¿Por qué salvará un alma de muerte? Porque en el camino del pecado solo le espera la muerte al pecador, la destrucción del alma, la muerte segunda, será echado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. No se trata de que tengas religión, la pregunta es, ¿tienes a Cristo morando en tu vida? ¿Te has arrepentido? ¿Has vuelto tu vida a Cristo para andar con Él? ¿Tienes el espíritu de adopción en tu vida? El espíritu de Cristo está morando en tu vida. Si el espíritu de Cristo mora en tu vida, Él te empieza a romper el yugo del pecado, porque Él te empieza a impartir una nueva vida. Y el pecado lo empiezas a dejar atrás, porque recibes la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Recibe la naturaleza divina, dice en el versículo 4 de 2 de Pedro, para que huyas de la corrupción que hay en el mundo. Cuando el creyente recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, lo empieza a sacar el Señor fuera del pecado, fuera del mundo. Sus deseos cambian, su camino cambia, porque ahora pone sus ojos en las cosas celestiales. Las cosas terrenales empiezan a morir, porque Él empieza a vivir para Dios. Viene a ser olor de vida en Cristo Jesús, olor de vida para Dios, como dice 2 Corintios 2:15. No es olor de muerte. El hombre que no tiene a Cristo es olor de muerte, porque va rumbo a la muerte. La única manera de tener al Espíritu de Cristo morando en nuestra vida es arrepintiéndonos y viniendo a Cristo. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Hechos 17:30 y 31. Pero Dios no nos ha dejado sin esperanza. Dios quiere salvar al ser humano. Dios quiere redimirlo. Dios quiere reconciliarlo consigo mismo. Pero la reconciliación y la paz con Dios se adquiere a través de Jesucristo. Él es nuestra paz. Cuando venimos a Él, la sentencia de condenación es quitada, la sentencia de muerte es quitada, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Porque Él llevó nuestra sentencia, Él llevó nuestro juicio. Pero necesitas algo más que el perdón en Jesús. Necesita ser investido con poder, ser investido con el Espíritu Santo para que tengas ahora una nueva vida, para que camines en vida nueva. Por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Estás caminando con Jesucristo? Si no estás caminando con el gran pastor de las ovejas, vas en tu propio camino rumbo a la perdición. No importa que seas religioso,
vas en camino de muerte por causa de tu pecado, porque ese pecado no lo quita nada, sino la sangre de Cristo. Ese pecado no lo quita yéndote a confesar ante un hombre. Eso es pura mentira que te han echado desde tu niñez, han engañado a esta humanidad. Te han apartado de los caminos del Señor para que tu fe no sea en Cristo Jesús, sino en hombres. Si tú quieres el perdón de tus pecados, tienes que venir a Cristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Tienes que invocarlo a Él. Porque la Biblia dice que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de nuestras maldades, para limpiarnos de nuestro pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a hacer una oración de fe. ¿Quieres el espíritu de adopción? Ven a Cristo. ¿Quieres heredar el reino de Dios? Ven a Cristo. Él solo es la puerta. Él solo es el camino. ¿Quieres el Espíritu de Cristo en tu vida? Bien, ven a Cristo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quieres heredar la vida eterna? Ven a Cristo. Él es el dador de la vida. ¿Quieres esperanza? Ven a Cristo. Él es el Dios de nuestra esperanza. El que puede quitar tu pecado. El que puede darte herencia entre los santificados. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Para el que quiera recibir a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes reconciliarte con Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndote y viniendo a Cristo. O viniendo a Cristo y arrepintiéndote. Pero el arrepentimiento tienes que volverte de tu pecado. Pero con Cristo tendrás el poder para hacerlo. Él romperá el yugo. Bien, si lo quieres hacer, la Biblia dice en Romanos 10, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, quien te escucha. El ojo que todo lo ve, te ve. Y el oído que todo lo oye, te oye. Y hoy es el día de salvación. Como dice la Biblia en 2 Corintios 6:2. Hoy es el día aceptable. Cuando se predica a Cristo, es día de salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero caminar contigo en este mundo que se aparta cada vez más de ti. Por eso te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Dame un nuevo corazón, dame una nueva vida y rompe el yugo del pecado sobre mi vida para que no sirva más al pecado y para poder caminar en tus caminos. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo, el Salvador del mundo, para darme tu paz
para darme tu perdón y para darme tu salvación. En el nombre de Jesús recibo tu salvación a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Encuéntrate en una iglesia cristiana. Apártate de los ídolos, que es un pecado de muerte que lleva al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Hazte bautizar en las aguas y adelante con Cristo. Ahora le perteneces a Jesús. Y que Dios te bendiga.